Hola and welcome to Vida Consciente, the bilingual podcast where we explore mindful living and conscious lifestyles to heal and transform from the inside out in both English and Spanish. I am your host, Alejandra Aguilera, and I want to thank you again for being part of this community. I hope you enjoy today's episode. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a tu Bilingual Podcast de Vida Consciente. Desde acá te saludo nuevamente Alejandra Aguilera y como siempre quiero darte las gracias por formar parte de esta comunidad donde me gusta decir que nuestro objetivo es aprender a ser seres más conscientes, a poder despertar y poder vivir así la vida que tanto nos merecemos y deseamos. Y bueno, aprender de las experiencias, como siempre me gusta compartir mis propias experiencias personales y por eso también traer a invitados expertos en el tema que nos van a ayudar a seguir en este proceso de autodescubrimiento y conocimiento personal. Hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia porque nos va a ayudar a percibir las emociones, todas en general, como algo que nos ayuda a dar un impulso a nuestra vida. Vamos a dejar de etiquetar las emociones como positivas, negativas, buenas o malas y verlas como un mapa, una guía que nos va a ayudar a tomar acciones que a veces nos limitan realmente a dar esos pasos hacia la vida que tanto queremos. Por eso tengo el día de hoy a una invitada muy especial que es experta en el tema y nos va a ayudar a profundizar un poco más sobre cómo las emociones son un impulso hacia tomar acciones conscientes, a poder, como me gusta también decir, a cruzar ese umbral y dar el paso que tanto nos hemos limitado. Ella es psicóloga, también especializada en diferentes técnicas como la bioneuroemoción, el enagrama, y yo tuve el honor de conocerla hace 2 años, creo aproximadamente. Su nombre es Claudia González y la conocí en el diplomado de bioneuroemoción del Instituto de Henry Corbera y ella fue mi instructora, mi guía, y le agradezco mucho porque la dedicación, el amor que pone en lo que hace y recuerdo esas preguntas que nos mandaba los correos que nos ayudaban a profundizar más en esos temas, como para poder descubrir más de nosotros mismos y quitarnos esa idea que a veces pensamos que sabemos quiénes somos cuando realmente no lo hacemos, no lo sabemos. Por eso quise invitarla a nuestro podcast y darle la bienvenida, porque la admiro y admiro la pasión, el trabajo, la dedicación en lo que hace. Y quiero que nos hables un poco más, Claudia, sobre este tema que es de gran importancia, porque a veces tendemos a etiquetar esas emociones como buenas, malas, positivas y negativas. Pero antes de entrar de lleno, Claudia, nuevamente gracias y me gustaría que puedas introducirte un poco a esta comunidad. ¿Quién es Claudia y qué es lo que haces? Hola Alejandra, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que tanto nos apasiona. Ya que mencionas la diplomatura, siempre lo decía a todos los de la formación, que es el tema que más me interesa, es un tema que yo considero súper relevante y pienso que es un tema que aunque se habla mucho, ¿verdad?, de emociones, gestión emocional, en realidad todavía está en nada. Sería genial que nos enseñen a gestionar nuestras emociones, incluso desde la escuela, desde el colegio, porque creo que lo que ocurre a la mayoría de nosotros es cuando somos adultos, después de caernos 100 veces con la misma piedra, recién comenzamos a decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y las cosas que nosotros dábamos como por ciertas, o decíamos, sí, yo soy así, o esto está bien, esta manera de pensar y actuar está bien, nos comenzamos a cuestionar y decir, ¿realmente estoy gestionando esto de la manera que lo puedo gestionar? ¿Existen otras formas de hacer lo que siempre he hecho? ¿No? Justamente Ujú. como tú decías, para ir un paso más hacia aquello que nosotros buscamos alcanzar. Exacto. Bueno, sobre mí. Soy Claudia Háblanos un poco de González. ti. ¿Quién es Claudia? Sí, ¿quién soy? A ver, soy Claudia, soy psicóloga. Por muchos años de mi vida me dediqué a la gestión de recursos humanos. Casi 10 o 15, entre 10 y 15 años entre prácticas y trabajo formal. Si bien era un campo que pues me interesaba y me parecía divertido, nunca me terminó de llenar al 100%, ¿sabes? O sea, siempre mi interés fue mucho más en generar una conexión mucho más genuina, mucho más auténtica con las personas. Y pues desde el plano empresarial siempre hay algunas limitaciones por más que las empresas pues, tengan la voluntad de hacer.
Y pues en una crisis de la vida caí de casualidad, digamos, en una formación de PNL, poco convencional, porque poco aprendimos de PNL, pero sí mucho de autoconocimiento en todas sus formas. Y fue ahí donde mi visión sobre la vida y mi carrera cambió por completo. Decidí comenzar y sumergirme en temas que me ayuden a conocerme mejor, porque pues ahí está la clave de lo que yo he venido a hacer en este mundo, ¿sí? Mm. Conectar también con mi propósito, que es acompañar a otros, y para acompañar a otros en ese camino es necesario que yo también lo pueda atravesar, ¿no? Entonces me dediqué mucho a formarme a la par que iba trabajando, y pues en un momento dado dije ya es hora. Y ahora, bueno, cambié el rumbo y ahora acompaño personas en este proceso de cambio y transformación personal, haciendo mucho énfasis en los temas de autoconocimiento a través de herramientas como la bioneuroemoción. Lo complemento a mí con el enneagrama, que es también otro tema que me apasiona muchísimo, un mapa de personalidad que Ujú. te ayuda a comprender de dónde vienes y a dónde vas también. Mm. Bueno, y también terapia gestal y terapia corporal integrativa. Entonces, estoy haciendo este camino en el que trato de fusionar mente, cuerpo y pensamientos, ¿no? Para sacar el mejor potencial de las personas. Mucho, mucho lo que haces, impresionante, la verdad, y como tú dices, todo proceso de cambio tiene que comenzar por uno mismo. Eso creo que es la clave para nosotros poder acompañar de la mejor manera y de una forma consciente a otros, porque si no atravesamos nosotros por ese mismo, como la oscuridad, no vamos a poder conocer nuestra propia luz. Y así es como todo el proceso, y me gusta que hablas mucho de lo que es la mente y el cuerpo. Claudia, hablando un poquito más de este tema que te apasiona, que podemos verlo, que te apasiona, y a mí me encanta también todo lo que es la mente y el proceso de conocimiento, vamos a hablar un poquito más sobre esto de las emociones. ¿De dónde viene esa cultura y por qué tendemos a etiquetar las emociones como buenas, malas, positivas, negativas? Porque a veces queremos experimentar más ciertas emociones y ignorar algunas. Bueno, creo que es un tema muy cultural, digamos, arraigado a través de las generaciones y se tiende a confundir mucho el hecho de que sean algunas emociones placenteras, como por ejemplo la alegría claramente, o unas emociones displacenteras, es decir, que la sensación que te da el cuerpo sobre esa emoción, sobre ese estímulo que captó del exterior, para nada se siente agradable, ¿sí? Pero de ahí a decir que son positivas o negativas, pues pienso que cuando decimos que son positivas o negativas, estamos priorizando una sensación física y no estamos profundizando realmente en el para qué viene esa emoción, qué me quiere comunicar, ¿no? Las emociones son mensajeros muy importantes, como ya lo vamos a ir viendo, pero básicamente viene de ahí. Entonces, partimos desde la infancia, ¿verdad? Cuando somos niños y crecemos en una familia, desde pequeñitos empezamos a escuchar, no llores, ay, ¿por qué te vas a molestar por esa tontería? O no sé, ay, las mujercitas no pueden tener ese carácter, nadie te va a querer si sacas ese genio, ¿no? Eso era algo que me decían mucho a mí, por ejemplo. Entonces nos vamos condicionando, porque ¿qué quiere cada niño? Cada niño necesita ser visto, necesita pertenecer a su familia, necesita encajar, necesita ser amado por sus padres. Inconscientemente el niño va interiorizando esas creencias y las va tomando como ciertas, ¿verdad? Y se va reforzando pues en la escuela, con los compañeritos, en el barrio, vas creciendo y ahora hoy en día el ejemplo perfecto son las redes sociales, ¿no? Como la cultura, digamos como que glorifica todos los temas de alegría, como tú ves el perfil, no sé, en redes sociales de alguien y dices, Dios, su vida es felicidad, ¿no? Y estamos como que de alguna manera negando la parte humana, porque la parte humana pues es una montaña rusa. Un día vas a sentirte muy contento, otro día puedes estar triste, otro día, no sé, puedes estar furioso, algo te pasó y te sale y sientes ira, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia humana, es una experiencia completa, no hay una experiencia que sea solamente felicidad, pero lamentablemente se ha ido reforzando socialmente y es algo que se va reproduciendo cada vez más el hecho de que tengo que estar feliz o tengo que dar una imagen de estar alegre, ¿no? Como una sensación, digamos, de éxito, para dar como una Ujú. imagen de éxito, cuando no hay nada más alejado de la realidad. Qué bueno que sacas a relucir esa palabra éxito, porque tendemos a ver el éxito
como algo muy superficial, como tú dices, vemos las cosas, vamos a poner el ejemplo de las redes sociales, lo que las personas están viviendo desde la parte superficial, lo que tienen, lo que hacen, pero en el momento que hay una caída, como ese pico bajo, cuando entran la desesperación, el miedo, la ansiedad, no sabemos cómo gestionar esas emociones. Entonces, yo siento como a mí me ha pasado en lo personal que he estado en mi pico alto y sí, me gusta sentir la alegría, la euforia, todo eso y mi cuerpo incluso lo percibe de manera diferente. Y antes de entrar en este proceso de conocimiento, cuando sentía, iba al mi pico bajo y sentía miedo, tristeza, era como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo yo gestiono esto? Como me estoy enfrentando a algo que no conozco. Es como una oscuridad. Y curiosamente, el cuerpo mostraba y percibía más, con mayor fuerza, a esa emoción negativa que a la positiva. ¿Por qué sucede esto? A ver, la conexión con el cuerpo es algo que se ha perdido totalmente, ¿no? Cada vez estamos más desconectados de nuestra mente como que se evade todo el tiempo, no sé, la televisión, satisfacción o gratificación inmediata. Entonces, hemos perdido ese contacto con el cuerpo y me parece súper importante de que hables con eso, porque el cuerpo tiene una sabiduría que nosotros estamos en realidad descartando, ¿sí? Nos estamos desconectando de eso tan importante que nos da el cuerpo, que son las señales. Entonces, nos damos, o sea, la pregunta para reflexionar es, ¿nos damos un tiempo, una pausa para decir, ¿qué estoy sintiendo ahora? No qué pienso, sino qué siento. ¿Dónde tengo sensaciones en mi cuerpo? Quizá una tensión de hombros, quizá, no sé, siento mariposas en el estómago, pero estamos perdiendo esa lectura del cuerpo. Entonces, ok, siento esas mariposas en el estómago. ¿Qué es? ¿Sí? Ok, es miedo, por ejemplo. Puede ser miedo. Voy a, o sea, dar una exposición súper importante para mí y tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿a qué me invita ese miedo? Entonces, sí, lo que tú me decías, muchas veces perdemos de vista este sentir las emociones positivas por enfocarnos en las emociones que son un poco más displacenteras, ¿verdad? Y eso viene también mucho de la comparación social. Entonces, yo veo a mi alrededor personas que muestran, porque es lo que las personas muestran, y que de repente en mí despierta esa angustia de que ellos sí y yo no, cuánto me falta, por qué yo no logro ese estatus, en lugar de centrarse uno mismo en su propio proceso, en su propia conexión consigo mismo, ¿no? A un primer nivel, como te decía, del cuerpo, pero luego revisar pensamientos, revisar creencias, qué es lo que yo quiero, ¿sí? ¿Qué es el éxito para mí? Porque el éxito para mí puede Exacto. ser totalmente diferente del éxito para ti. ¿Sí? Y en fin, nos estamos desconectando de esos procesos tan importantes de autoindagación, ¿no? Y de conexión con nosotros mismos. Claro, esa conexión, porque como tú dices, nuestro cuerpo es simplemente es un mensajero entre lo que sucede en el exterior y en el interior de nosotros. Y estamos más en nuestra mente analítica, en nuestra mente racional y nos estamos obviando un poco más el cuerpo emocional, que es como lo que es la clave, es esa puerta de todas las respuestas que tanto buscamos afuera que están únicamente dentro de nosotros. Y también estamos hablando de los patrones repetitivos, porque habías dicho que las emociones es algo que lo heredamos de alguna manera por las conductas desde que somos niños. Estos son patrones que podemos de alguna manera modificar, reprogramar y transformarlo como también para educar solo hacia los niños y no inculcar los mismos patrones que venimos nosotros. Sí, mira, las emociones no son heredadas. Lo que nosotros incorporamos de niños son las creencias, ¿sí? Las creencias de cómo debemos manejar o gestionar o comportarnos frente a determinada emoción. Las emociones, y creo que esto sí es súper clave que lo diga, en realidad son reacciones psicobiológicas, ¿sí? Psicofisiológicas, perdón. Es decir, que conectan, como bien decías, mente y cuerpo, ¿sí? Ante un estímulo externo, a través de mis sentidos, percibo algo y luego mi cerebro lo interpreta y manda algunas señales químicas, ¿sí? Para reaccionar o moverme, ¿no? De hecho, emoción proviene del latín emovere, que significa impulso hacia la acción. Entonces, la emoción nos indica que actuemos de determinada manera. Lo que nosotros aprendemos de niños es valorar unas emociones por encima de otras, de repente reprimir algunas otras emociones,
¿sí? O de repente sentir una emoción en lugar de otra. De repente en mi casa estaba prohibidísimo o no era bien visto de repente mostrar tristeza, porque se relacionaba con vulnerabilidad, por decir. Entonces, puede ser que en momentos donde yo necesito estar triste, no muestro la tristeza, ¿sí? Que sería una emoción primaria, es lo que realmente y lo auténtico que yo estoy sintiendo, pero la transformo en rabia, ¿sí? Porque la rabia de alguna manera se está permitido, entonces muestro esa rabia, cuando en realidad la emoción por trabajar y por integrar ahí es la tristeza, ¿no? Mm. Entonces, básicamente va por ahí, va por el tema de contactar genuinamente con esa emoción que uno está sintiendo y darse cuenta de las creencias que soportan esa emoción, ¿sí? Porque y esto es bueno también saberlo, la emoción como tal, como reacción psicofísica, dura segundos, ¿sí? La emoción dura segundos. Pero tú me vas a decir, ¿pero cómo va a durar segundos? No sé, me pasa algo y yo estoy triste una semana. Sí, lo que sostiene la emoción son los pensamientos y las creencias que tú asocias a esa emoción. Mm. ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema de reprogramar, es totalmente factible, tomando conciencia, ¿sí? Haciendo conscientes qué creencias y qué pensamientos sostienen esa emoción y comenzar a cuestionarlos. Muchas veces son más situaciones imaginadas que reales, ¿no? O nos hablan de otras necesidades disfrazadas y que nosotros estamos interpretando porque pues es lo que tenemos a la mano. Claro, y eso que tú dices, lo del tiempo que ocurren las emociones entre nosotros, yo en lo personal he vivido y experimentado como una emoción no placentera, que la que por lo general no queremos sentir, tiende a durar más en nuestro cuerpo, más en nosotros mismos. Como por ejemplo, si estoy deprimida o si me siento con miedo, puedo pasar 2 días en ese estado, pero si estoy feliz, es como que, ok, estoy feliz, la euforia, pero pasó más rápido. Se, tendemos es como si esa emoción que no queremos sentir, la que no es placentera, viene con mayor intensidad a enseñarnos algo y se queda en nosotros hasta como que no me voy hasta que no aprendas el para qué estoy acá, como dijiste, no el por qué, sino el para qué estoy acá. Y ahí es donde quiero entrar un poquito. ¿Cómo esas emociones, desde el para qué nos preguntamos, que nos cuesta tanto ver y entender el qué nos está enseñando, cuál es ese impulso, cómo podemos ahorita de una forma consciente de lo que estamos hablando, empezar a verlas como, ok, me voy a sentar, voy a escucharla, la voy a analizar, qué acciones puedo tomar y abrazarla, aceptarla, como todas dentro de un círculo, como todas por igual. Ok, para esto es necesario ir emoción por emoción, sobre todo ir por las emociones básicas y Ujú. saber leerlas. ¿Para qué está esa emoción, verdad? Entonces son 5 las emociones básicas y las que, bueno, según diferentes autores son compartidas de manera universal, ¿sí? Sin importar la cultura, la nacionalidad, el sexo, ni nada. Son ¿Nos universales y las puedes explicar brevemente cuáles por son esas supuesto. 5 emociones? Esas emociones son la ira, la tristeza, el asco, el miedo y la alegría. ¿Sí? 4 de ellas catalogadas como displacenteras. Pero a ver, vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Ujú. La ira. La ira es muy vetada socialmente, ¿verdad? O sea, vemos una persona que estalla en ira y decimos, ay, qué miedo esta persona, ¿no? Como que no te quieres meter con esa persona. Pero justamente para eso está la ira. La ira te ayuda a marcar límites. La ira viene a decirte, se están metiendo con algo, ¿sí? Que para ti es importante. Entonces, cuando uno siente ira, que es ese fueguito y esta energía que ¡pum!, te impulsa a la acción, es justamente porque te quiere proteger, quiere que proteja lo que es importante para ti, ¿sí? Bueno, tenemos la siguiente emoción, el miedo, ¿no? ¿Quién no siente miedo? El miedo es una emoción básica que nos ha ayudado, obviamente, a la sobrevivencia desde que eran, o sea, desde el hombre primitivo, ¿verdad? O sea, imagínate que ves un león y vas y lo acaricias, te arranca el brazo, claramente. Entonces, el miedo lo que te está diciendo es, atento, acá hay un peligro, ¿sí? De repente tus recursos no son lo suficientes para enfrentar ese peligro que viene a ti. Entonces te dice, hey, atento, atento, cuidado. Entonces, para eso está el miedo. O sea, en realidad estamos vivos gracias a que tenemos miedo. Si no, ya Claro. nos hubiéramos tirado de un 10.º piso sin miedo, ¿verdad? O sea, ahí el problema, ya lo vamos a ir viendo seguramente más adelante, es cuando ya no hay leones, ¿sí? De qué cuidarnos, pero hay leones imaginarios, ¿no? Y donde situaciones en las que queremos salir de nuestra zona de confort,
Sí, y tenemos miedo porque lo normal es tener miedo a lo desconocido, a no Ujú. saber o a la incertidumbre del no sé qué me va a pasar. Sentarme y decir, ok, siento miedo, siento esa sensación en mi estómago, es miedo. Claro, voy a hacer algo que no he hecho antes. De repente estoy renunciando a mi trabajo porque quiero emprender. Tengo miedo, es normal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que huir? ¿Tengo que paralizarme? ¿O voy con miedo? ¿No? Ya sé que el miedo me va a acompañar, pero crecer implica salir de mi zona de confort. Entonces sí, voy con miedo. Que es diferente a no saber que por qué siento miedo y tratar de ocultarlo y al Claro. final termina sin poder gestionarlo. Lo mismo con el asco. El asco también nos ha ayudado a sobrevivir. No sé si te ha pasado que de pronto se te ha olvidado algo en la refrigeradora más del tiempo que lo debías tener, sales y hay un olor terrible y dices, no sé, una fresa, se me Sí, ocurre. sí, Y me dices, pasa, ¡ah! sí, me pasa. ¡Qué asco! Y la botas, ¿verdad? Te estás protegiendo en realidad. Esa emoción también te protege porque de otra manera pues te intoxicas, ¿verdad? Entonces ahí está la emoción y su finalidad biológica, protegerte y que no te hagas daño. Y eso también se transfiere a lo simbólico, ¿verdad? Personas o situaciones por las que sientes un rechazo, que puedes llamar asco, ¿sí? Y Claro. que el mensaje ahí es clarísimo. O sea, son situaciones que de repente te resultan tóxicas o que no son sanas para ti, que no son coherentes con tu manera de pensar, con tu manera de ser y que necesitas apartar, ¿sí? A ver, ya, la tristeza, ¿sí? Me quedé con la tristeza como cuarta emoción. ¿Para qué sirve la tristeza? ¿No? La tristeza nos permite elaborar duelos, ¿sí? Sanar pérdidas. Cuando nos sentimos tristes, cuando perdemos algo, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser un ser querido, ¿sí? O perder oportunidades. También pasas un duelo por darte cuenta que has perdido alguna oportunidad. Entonces, cuando uno está triste, lo que busca es estar solo, refugiarse, porque esa actitud de estar solo y refugiarte lo que te va a hacer es hacer pensar en qué hiciste mal, ¿sí? Decir, ok, me siento así, no quiero compartir, reflexionar. Y de esa reflexión pueden salir muchas cosas positivas, como cuáles son los siguientes pasos que voy a dar, cómo voy a superar esto, ¿sí? Entonces, en épocas primitivas, digamos, la tristeza también facilitaba la cohesión social, porque una persona que hace cuando ve a otro triste, ¿sí? Lo normal es que cuando tú estás triste, alguien se te acerque, te reconforte, ¿sí? Sentir ese apoyo social. Entonces, esta es la función de la tristeza, aunque nos pueda parecer súper incómoda. Genera también esa conexión. Claro. Y Qué la alegría, interesante. sí, y la alegría, sí, la alegría que tanto nos gusta, y solamente vemos el lado positivo, también podría tener su lado negativo, como todo. Pero la alegría nos ayuda a repetir aquellas acciones que nos llevaron a estar contentos. Entonces, tuviste un logro, un éxito en el trabajo, te sacaste una buena nota en un examen y dices, wow, qué bien me siento. Entonces, tu organismo sabe que, ok, tengo que repetir esto para volver a sentirme así, ¿no? Generas, digamos, esos neurotransmisores de recompensa hacia algo que has hecho. Cuando resulta negativo, cuando, claro, solamente estás enfocado en la gratificación inmediata, ¿verdad? Y de repente postergas otras cosas simplemente por una gratificación inmediata, algo que poco analizamos. Y bueno, cuando, digamos, en el sentido evolutivo, la alegría también facilitaba la cohesión social, claramente, ¿no? Y la supervivencia. O sea, el hombre no puede haber, no hubiera podido sobrevivir y generar y evolucionar como especie sin compartir en el grupo. Entonces, para que tú puedas formar una sociedad, tienes que cohesionar esa sociedad. Y qué mejor que a través de la alegría que te lleva a ese compartir, a compartir experiencias, a cohesionarte, ¿sí? A estar en grupo. Esa es la función de la alegría. Qué interesante, Claudia, como nos diste una pequeña, importante explicación de cada una de estas 5 emociones que muy importante porque son las que más experimentamos, por así decirlo. Y fíjate cómo ahí está el para qué de cada una. Y ahora entendiendo esto, podemos empezar a gestionarlas desde otra perspectiva, de otra manera que cuando yo, por ejemplo, voy a tocar brevemente a 2 emociones, el miedo y la tristeza. Yo siento que yo por mucho tiempo, y bueno, a veces nos decimos que las transformamos de la noche a la mañana, es un proceso que cada día nos seguimos construyendo. El miedo nos paraliza, el miedo a mí me ha paralizado de ciertas formas a tomar ciertos planes, ciertas acciones que he querido hacer y creo que es
por lo mismo, porque se me ha inculcado de cierta manera esa creencia limitante del miedo, de no hagas ciertas cosas o mantente en esta zona de confort. Pero a mí, el entender más mi propio miedo es lo que me ha impulsado a salir de mi zona de confort, a dar pasos que, más que ver el resultado, saber disfrutar del proceso. ¿Qué me está enseñando a mí este paso de yo salir de mi zona de confort? Quizás lo logre, quizás no lo logre, pero es un proceso que me ayuda a admirarme más por lo que estoy haciendo. Por eso ahorita yo veo cada vez que siento el miedo y quiero, no recuerdo el autor de esta frase, pero en la bioneuroemoción, esta frase me quedó y es, el miedo es un deseo al revés. La verdad, cuando escuché esto, lo analizamos, dije, es que es verdad, porque a veces decimos, tengo miedo a tener o a conseguir otro trabajo, pero realmente es un deseo, es algo que yo quiero hacer. Como yo a veces digo, tengo miedo de irme quizás a otro lugar, a otro estado, a otro país, pero es un deseo que tengo que aprender a afrontarlo y cruzar ese umbral, salir de esa zona de confort y ver quizás la recompensa que hay más allá de eso. Entonces, el miedo para mí ha sido un motor, como también la tristeza. Tú mencionaste la tristeza. La parte positiva es que, ok, mi cuerpo se siente con baja energía, me siento un poco desmotivada, quizás no quiero salir, pero la parte positiva para mí de la tristeza, especialmente en el momento de invierno, es que me ayuda a estar más en ese momento de introversión conmigo misma. A mí me encanta el silencio, entonces yo utilizo la tristeza o la nostalgia como los momentos en que disfruto de realizar quizás más meditación, mis oraciones, la escritura, que me gusta escribir en mi diario, y ahí salen ideas positivas, cosas que digo, he conectado nuevamente con mi creatividad. Entonces yo ahora este autoconocimiento me ha ayudado a incluso a escribir más y darle las gracias. Gracias a la tristeza, gracias al miedo, gracias a la nostalgia, gracias a todo esto, a la alegría, porque son los que me están ayudando a conocerme y a tomar acciones, ese impulso. Y yo creo que es lo que todos debemos de tomar conciencia sobre esto. Opino exactamente lo mismo, Alejandra. O sea, lo que tú me estás diciendo es justamente el proceso para integrar las emociones. Primero tienes que saber que existen, ¿sí? Primero tienes que darles un lugar. A mí me gusta mucho decir, hay que dignificar lo que uno siente. Hay que darle dignidad, porque por algo o para algo está esa emoción ahí. Entonces le damos su lugar, le damos su espacio, la reconocemos y nos amigamos de paso con las emociones que muchas veces no hemos querido sentir. ¿No? Y como tú dices, esa emoción nos da energía, nos conecta con la creatividad, nos conecta con nosotros mismos, con nuestra autenticidad. Entonces, lo primero, para que no salgan de una manera desproporcionada, porque lo que sucede cuando tú la reprimes, no la aceptas, no la quieres mirar y te quieres como que mirar al costado, lo que va a suceder finalmente es que esa emoción va a salir de una manera totalmente desproporcionada. Y en lugar de protegerte, ¿sí? Porque no le estás dando la función a la emoción de protegerte. Tú dices, no te necesito emoción, yo me protejo. Es mentira. Porque al final esa emoción sale de una manera desbordada que te puede hacer perder cosas mucho más importantes que lo que tú tratabas de proteger en un inicio, ¿no? De repente, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con la ira, ¿sí? Ujú. Era una emoción que yo no me permitía. Me costaba muchísimo marcar límites porque yo había sido criada bajo esta idea de que, ay, qué linda, ¿no? Que una niña linda, que no da problema, que siempre está de acuerdo, que es muy flexible, muy comprensiva. Entonces, he crecido con esa idea de que yo no quiero fastidiar, no quiero ser como que la dramática o la caprichosa o la que, ¿no? Crecí como que esa era la manera de estar en mi mundo. Pero eso me llevó a un desgaste emocional gigante, a no poder poner límites, a poner a los demás por encima de mí. Entonces, claro, cuando me molestaba, eso lo sabía en mi entorno más cercano, nunca en el que no me conocía tanto, pero salía de una manera totalmente desbordada, hasta que decía, ya, ¿cómo hago? ¿Sí? Y sí, ya mejoré muchísimo, ya soy capaz de decir las cosas, ya soy capaz de decir no, ya soy capaz de decir, no, mira, Mm. no estoy de acuerdo con esto, vayamos por acá, pero me cuesta muchísimo y todavía me cuesta. Y en algunas situaciones todavía me descubro cediendo, pero no dejo que la emoción se desborde, Qué ¿sí? importante eso, porque la ves, es como estás manejando un carro y llega la emoción y la pongo atrás, vas en el asiento de atrás, no vas de mi Sí. copiloto, vas en el asiento de atrás, las observo y las analizo. Y eso que dijiste es de gestionarlas a tiempo, porque
todos hemos pasado por esto, yo también he pasado por los momentos en que mi rabia, mi ira, no la he sabido gestionar al momento y lo que hace es que se va acumulando y acumulando dentro de nosotros que va a haber un momento en que pobre la persona que se ponga frente a nosotros que va a explotar como un volcán, que no tiene la culpa de nada. Y así pasamos mucho por esto, no sabemos gestionarla, incluso hasta la alegría, como tú dices. Hay gente que no sabe gestionar bien la alegría, que siempre está en ese modo de positivo, de quiero ser alegre, pero el momento en que esa persona no recibe una gratificación o no recibe algo externo, esa persona cae completamente y no sabe gestionarlo. Entonces, qué importante es empezar a saber gestionar esas emociones. Ahora, Claudia, una pregunta que creo que también esto es de gran importancia conocer. ¿Por qué a veces a los hombres le cuesta más gestionar y asimilar las emociones que las mujeres? O sea, yo siento que a veces las mujeres podemos ser un poco más emocionales, se nos hace más fácil expresarlas que a los hombres. ¿Es esto también algo, digamos, cultural? Sí, yo creo que influye muchísimo el tema cultural, ¿no? A los hombres en nuestra sociedad, o sea, venimos de una sociedad patriarcal, por así decirlo, desde hace muchos años, donde pues el hombre tenía que dedicarse a trabajar, que el hombre tenía que sostener a la familia, no, es el hombre el que se encarga de los hijos, de traer el alimento. Entonces, eso es un peso fuertísimo para los hombres, ¿no? ¿Dónde está el espacio para sus emociones, para su conexión? Para, por ejemplo, la tristeza. O sea, y de niños lo hemos escuchado muchísimo, los hombres no lloran, Ujú. ¿no? Entonces, a los hombres históricamente se les ha reprimido mucho el tema de, por ejemplo, la tristeza o el tema del miedo. O sea, un hombre con miedo a cobarde, ¿no? De repente en una mujer se puede tolerar más socialmente hablando, obviamente hay diferencias entre familias, pero digo, a nivel social y a nivel cultural en la mayoría de hogares, ¿no? Un hombre cobarde, no. O sea, si ven una cucaracha, ¿quién grita? ¿La mujer o el hombre? No por Claro, decirlo bueno, de alguna hay manera. casos de casos, hay casos de casos, pero también creo que pasa mucho en el hombre el miedo al rechazo, ese miedo al rechazo en el que a veces tienen que eh, verse o pretender algo, aunque no sean así, pero para no evitar el rechazo. Así es, totalmente. Pero bueno, como tú misma dices, es relativo, ¿sí? Es algo que se está invirtiendo y es algo que históricamente ha sucedido así, en la mayoría de hombres. Obviamente ahora esto está cambiando, Ujú. ¿sí? Ahí con el riesgo de irnos al otro extremo y que seamos las mujeres las que no nos permitamos ser vulnerables o mostrarnos vulnerables, ¿verdad? Porque hoy en día vemos mucho más hombres enfocados también, por ejemplo, en la crianza de sus hijos y conectando mucho más a nivel emocional y mujeres preocupadas por destacar y sobresalir en el trabajo. Entonces siento que es algo que ha venido evolucionando con el tiempo y siento también que estamos en un peligro de invertir el rol en lugar de equilibrarlo, ¿no? Entonces lograr un balance donde nosotros sepamos gestionar nuestras emociones. Y acá quiero aprovechar también, porque hablamos mucho de gestionar las emociones, pero ¿qué es gestionar una emoción? Claro, Entonces, exacto. ¿Cómo la sí, gestionamos? ¿cómo la Es verdad. gestionamos? Entonces, claro, porque no quede simplemente en una frase bonita, algo que yo trabajo mucho con mis consultantes es distinguir entre lo que es una reacción y lo que es una respuesta consciente, ¿sí? Una reacción es un impulso inmediato, sientes, ¿sí? O sea, la emoción pasa por tu cuerpo, lo interpretas y reaccionas. Ujú. Y eso puede llevar a reacciones desproporcionadas, ¿sí? Una respuesta consciente es cuando tú sientes y piensas primero. Y no te tarda más de un segundo, ¿sí? Pero lo pasas de la amígdala, que es la parte más primitiva, a tu neocórtex, que es la parte racional, donde le da sentido. Y dices, espérate, no, controlas ese impulso de actuar, ¿sí? Y antes de, digamos, empeorar la situación, respiras, conectas y te calmas y recién das una respuesta consciente. Situaciones agradables o desagradables que nos causen malestar, en realidad no las podemos controlar, nos van a suceder, pero sí podemos controlar cómo nosotros vamos a reaccionar ante aquello que nos sucede. ¿Sí? Entonces las emociones, estamos viendo, no son buenas, no malas, no son negativas ni positivas, pero las reacciones emocionales generalmente nos van a traer situaciones que no van a ser nada agradables para nosotros. ¿Sí? Entonces, no sé, te pongo un ejemplo, mi novio no me llama en todo el día, yo estoy molesta, histérica, y a la primera que me llama le grito su vida. No me entiendes, no soy importante para ti, ¿qué te has creído? Porque no has contestado el teléfono. La, no sé, de repente le pasó algo, de repente no le pasó nada.
pero no lo dejo hablar a mi novio, ¿no? Entonces la situación se desborda y al final lo que pudo haber sido una conversación termina totalmente desbordado y hasta en rupturas, ¿no? De Claro. pareja. En cambio, si yo siento la emoción y digo, ok, estoy sintiendo ira, ¿sí? No me está contestando, y no es que él no me conteste, que sea él un desconsiderado y que no me dé mi lugar, que no me ame, etcétera. La cosa es que el hecho de que él no me conteste el teléfono hace que yo me sienta de esta manera. Entonces el enfoque es totalmente diferente. Ya no es un enfoque impulsivo de culpar a la otra persona, sino es desde mí. Cómo yo me siento ante esto que me pasa. Y creo que eso es clave y es fundamental para poder comenzar a gestionar nuestras emociones, entender el mensaje, ok, tengo ira, quiero marcar límites, ¿a qué le quiero marcar límites? Ok, no me siento importante. ¿Es real? Viene de repente de otras experiencias pasadas donde yo no me sentí importante y estoy trayendo esa situación al presente, ¿no? Entonces es básico comenzar a hacer ese tipo de análisis, esa autoindagación, ya sea solo, con ayuda de un terapeuta, pero comenzar a cuestionarnos, eso es lo clave. Qué importante que mencionas esto y que lo traemos a la conversación porque es parte de la gestión. Cuando tú dices estas emociones que sentimos es entre la reacción y la respuesta. Y cuando sucede algo, bien sea como con una pareja en el trabajo o algo, siempre tendemos a culpar a lo externo, ¿verdad? Y tener esa expectativa y crear la asunción de que ya estamos dado por hecho de que la situación es de esa manera. Y tú mencionas algo muy importante que es cuando sentimos esa emoción, vamos nuevamente quizás a la ira, a la rabia, siempre es llegar a hacernos la pregunta es, ¿para qué yo estoy sintiendo esto? O sea, no es la persona, yo estoy sintiendo esto por algo que quizás yo he venido aprendiendo, es un patrón repetitivo, es una creencia limitante, que es donde tengo yo que empezar a analizar en mí el por qué lo estoy sintiendo, porque quizás esto que estoy sintiendo con mi pareja lo voy a volver a sentir en mi trabajo, lo voy a volver a sentir cuando estoy en el tráfico, pero ya es algo que tengo que analizar. Es como un espejo, no ver siempre a lo externo como lo culpable, porque como tú dices, no podemos cambiar la situación, no vamos nunca a cambiar a la persona, sino es como él es un espejo, un reflejo de lo que está sucediendo dentro de mí. Y la emoción solamente está, va y viene. Así es, tal cual como lo has dicho, Alejandra. En realidad, ya lo decía, bueno, es una frase muy conocida que usamos en el instituto también, o sea, nosotros no vemos el mundo como es, sino lo vemos como somos. Entonces, todo el tiempo estamos proyectando afuera lo que está adentro. Entonces, un paso esencial para comprender estas emociones y reducir también la intensidad emocional, o sea, lograr una distancia emocional, es comenzar a pensar, ¿qué te está diciendo esta situación sobre mí? ¿Qué es lo que me da ira? Evitando el me hizo, me dijo, me eso. No, no es lo que el otro Claro, claro. hizo. Cómo yo lo estoy percibiendo. Invertir ese pensamiento y llevarlo a mí. Ok, Exacto. ¿cuál es mi Qué función acá, importante. verdad? No, y bueno, brevemente voy a poner un ejemplo personal que yo traje mucho y creo que lo experimenté mucho durante la emoción y Claudia me ayudó también a verlo y a ver una percepción diferente. Por ejemplo, para mí el miedo de mostrar la vulnerabilidad. Para mí mostrar la vulnerabilidad era algo que era un sinónimo de mostrarme débil. Yo soy una mujer que por lo general siempre me ha gustado ser independiente, salir adelante por mí misma y ciertas cosas que yo pedir ayuda, de pedir a alguien que me ayudara o hablar con alguien, era como que no, yo no puedo hacer eso. Entonces, con la ayuda de Claudia y a través del diplomado y todo este proceso de autoindagación, me ayudó a ver que yo a veces culpaba mucho a ciertas personas y era solamente un reflejo, era como que, ¿por qué me da miedo ser vulnerable? ¿Por qué me da miedo mostrarme débil o pedir ayuda? Era porque no me quería ver de cierta manera, pero lo estaba asociando siempre hacia alguien específico. Y eso lo empecé ahorita a integrar y ya veo la vulnerabilidad como algo normal, como algo que me permite a mí hablar, expresar, poner límites, saber decir que no cuando realmente no quiero hacer algo, ponerme y priorizarme a mí. Y ya me ha ayudado a aceptarlo, que es parte de mí. Qué bonito. Ahí es una experiencia que compartimos. Yo también tenía terror a mostrarme vulnerable. Hasta que pues la vida te lo va mostrando de diferentes maneras. Hoy en día yo considero que la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza, porque tú no puedes conectar con otras personas desde una máscara que te separa de los demás, ¿no? Uno conecta desde el mismo nivel y para ponerte al mismo nivel del otro tienes que ser vulnerable.
Entonces, ese es un aprendizaje súper bonito, dejar de Sí. tenerle miedo, ¿sí? Dejar de tenerle miedo a ser Claro. vulnerable. Claudia, brevemente, a veces escuchamos la palabra vulnerable y nos vamos a la idea de mostrarnos, tú sabes, llorar cuando quiero llorar, mostrar la parte como, digamos, triste, la vulnerabilidad. ¿Qué es realmente la vulnerabilidad? Vulnerabilidad, mostrarnos vulnerables, ¿qué significa? Mostrarnos auténticos. Yo lo definiría, mostrarte vulnerable es mostrarte auténtico, ¿sí? Por ejemplo, tenía una consultante que tenía este tema, ¿no? De una dificultad para mostrar su vulnerabilidad. Siempre quería ser fuerte, no recibía ayuda, se daba cuenta, pero le costaba muchísimo. Y tuvo una situación de infidelidad, su pareja le fue infiel. Entonces estábamos en consulta y ella me dice, ¿sabes? Ahora sí me he permitido ser vulnerable. He llorado delante de mi pareja, ¿no? Le he dicho que nunca esperé que él que me hiciera esto. Y bueno, pues yo me río porque en realidad eso de repente poco tiene que ver con vulnerabilidad. Ese es tu ego herido que le estabas mostrando a tu Mm. pareja, ¿verdad? Tu ego destruido, que es muy diferente a mostrarte vulnerable. Por ejemplo, en esa situación, mostrar vulnerabilidad sería lo que tú has hecho me ha hecho darme cuenta a mí de tales cosas. De repente yo también fallé en la relación. De repente yo hice esto, o tuve muchas expectativas sobre ti, te puse en un lugar en el que no tenía que ponerte. ¿Sí? O como que esta situación me va a hacer reformular a mí tales cosas, o como te quiero creer y quiero trabajar para confiar nuevamente en ti, o no soy capaz en este momento de sostener la relación y quiero, sí, tomar mi propio rumbo. Pero eso que le digas, sin esperar causar un impacto en el otro, sino que sea auténticamente lo que tú estás sintiendo. Y es un proceso súper difícil, pero súper bonito y súper gratificante. No es fácil ser vulnerable, es de valientes. Qué interesante, porque dijiste, a veces pensamos que, bueno, voy a llorar y me voy a abrir a llorar y ya soy vulnerable. No, pero sí es verdad porque es permitirnos expresar todo, el miedo, la incertidumbre, todo sin ninguna expectativa, sin solamente decir las cosas como para liberarnos, sentirnos libres al hablar. Y eso a mí me ha ayudado, creo que el ser vulnerable para mí, una de las cosas que más me ha ayudado es a expresar lo que realmente pienso, siento, sin darle tantas vueltas para evitar que la otra persona se enoje o lo tome personal. Lo hablo, lo digo siempre con la coherencia y con el respeto hacia el otro, pero dándome a mí la libertad de hablar, de sacar lo que hay dentro de mí y eso me ha ayudado a sentirme tan libre y tan en paz conmigo misma. Y la verdad me ha ayudado también a, como tú dices, a poner límites. Y a veces hay gente que se va de nuestra vida y bueno, es parte de abrirnos, es parte de ser vulnerables, no de andar llorando y sintiendo esa, que, ¿cómo decimos? Que lástima, que nos hagan sentir lástima, dar Así, lástima. así es, siempre en contacto con uno mismo, en contacto con lo que uno quiere, en contacto con lo que uno es en esencia y lo que quiere de la vida, en realidad. Ahí va la verdadera vulnerabilidad, en conectar con tu autenticidad, aunque a los demás no les guste. De Qué hecho, bueno. cuando sigues ese camino, generalmente son las personas más cercanas las que se incomodan un poquito, pero también aprenden. Y en ese proceso tú te vas a dar cuenta quiénes quieres mantener a tu lado y quiénes no. Qué interesante. Que claro, este es un tema que, mira, nos podemos quedar horas hablando, pero creo que lo que hemos hablado puede ayudarnos mucho a cambiar la percepción, a romper un poco esa idea de lo que ya teníamos. Y la verdad es algo que debemos profundizar en este viaje, que yo digo que el regalo más hermoso que todos tenemos es la vida. Así que lo debemos tomar con esa conciencia. Claudia, antes de terminar, ¿qué consejos nos darías para empezar a gestionar, conectar mejor con todas las emociones y verlas como son todas nuestras amigas, amigarnos con cada una de ellas? Bueno, básicamente y recapitulando lo que hemos ido hablando, porque ahí hemos ido soltando ya algunos consejitos, lo primero es dejar de demonizar las emociones. No son nuestros enemigos, son nuestras aliadas. Sí las sabemos escuchar, sí las sabemos leer. Entonces, sí, culturalmente pueden ser vetadas algunas emociones, podemos tener poca experiencia experimentando ciertas emociones, pero comencemos a permitírnoslo y comencemos a hacerlo por nuestro propio bien, porque acumular las emociones, no gestionarlas o reprimirlas, a la larga nos daña no solamente mentalmente, ¿sí? Que es una sobrecarga súper fuerte, pero también físicamente, ¿sí? Estamos hablando que hay un correlato entre la emoción y el cuerpo y los químicos que genera. Entonces, un ejemplo rápido. O sea, en la sabana un animalito viene un depredador, siente miedo, ¡pum!, escapa
se va el depredador y vuelve a la normalidad. Nosotros como humanos no, si no gestionamos esa emoción, el animalito lo gestionó huyendo. Si nosotros no gestionamos la emoción, ¿sí? Vamos acumulando, 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 lo cual genera estrés, burnout en algunos casos, ¿sí? Y comenzamos a enfermarnos también, porque nuestro sistema está en un sistema de alerta constante, no podemos dormir bien, se nos comienza a caer el pelo, ¿sí? Suceden muchas cosas, nuestro sistema gastrointestinal comienza a funcionar mal, eso en el corto plazo, a lo largo es peor aún. Entonces, por un tema de salud, de interés en nuestra propia salud, hay que comenzar a mirar las emociones, ¿sí? Por un tema de conservar vínculos, ¿sí? De hacer vínculos más saludables, hay que comenzar a observar las emociones. Entonces, lo primero es perderle el miedo, ¿sí? Saber que el beneficio que vamos a obtener va a ser mucho mayor. Segundo, comenzar a conectar con el cuerpo, comenzar a sentir, a entrenarnos. Es como un músculo que está dormido, hay que comenzar a entrenarlo. ¿Qué está sintiendo nuestro cuerpo y qué nos quiere decir esa emoción? ¿Qué mensaje nos está trayendo esa emoción? Darnos cuenta, como tercer punto, de qué emociones están desbordadas, de qué emociones son, digamos, excesivas, ¿sí? Como que la reacción de repente no sucede, no corresponde a aquello que me pasó. Ahí también hay información. ¿Qué me llevó a esta sobreactuación? ¿Es una emoción que estaba acumulando? ¿O es una situación que yo tengo que ya trabajar a otro nivel porque me despierta ciertos patrones de comportamiento que son dañinos? ¿No? Y bueno, también la emoción es energía, ¿no? Te da energía, energetiza tu cuerpo, bueno, si hablamos de estas emociones que consideramos negativas. Entonces, también tenemos el poder de canalizarlas, ¿verdad? Respiración consciente, el yoga es genial para conectar cuerpo-mente, caminar, ¿sí? O la expresión artística incluso, que es un lugar, escribir en un diario, cómo te sientes, qué son emociones, cuáles son los pensamientos asociados a tus emociones, te ayuda a darle forma, a descargarlas, no negarlas, a visibilizarlas, ¿no? Y como te decía anteriormente, a darle dignidad a eso que sentimos. Eso como un primer paso y un primer nivel, y es algo que creo que todos estamos en capacidad de poder hacerlo. Qué bueno, no, la verdad, muy interesante cada uno de estos pequeños detalles y consejos que nos has dado. Yo, por lo general, y en lo personal, yo utilizo mucho la escritura, a mí me gusta mucho escribir, utilizo mucho también las técnicas del mindfulness, la respiración, me ayuda mucho a controlar y a relajar mi sistema nervioso, porque como tú dices, cuando estamos reprimiendo una emoción constantemente, nuestro cuerpo no sabe diferenciar si está sucediendo o no está sucediendo y liberamos mucho cortisol y volvemos entre lo que es un dolor crónico. El baile, yo utilizo también mucho el baile cuando me siento rabia, cuando me siento algo, yo pongo música y a mí eso, energía, me eleva. Así que creo que lo más importante es, como tú dices, el primer punto es dejar de ponerlas de manera negativa, dejar de verlas como algo que nos van a traer cosas malas y ya abrazarlas a todas por igual y empezar a, ¿para qué está esta emoción? ¿Qué viene a enseñarme? ¿Y qué pasos tengo que dar de ahora en adelante? Claudia, ¿dónde la gente puede conectar contigo si quieren una consulta, si quieren conocer más sobre ti o del tema? ¿Cómo pueden conectar contigo? Sí, claro, puedo dejarles mi mail. Mi mail es claudia.gc@gmail.com o pueden revisar mi información en mi página web. Es autoconocimiento para el cambio, todo junto, .tilda.ws. Y bueno, también estoy en redes como LinkedIn como Claudia González. Yo voy a poner toda esta información de cada una de las redes, el email y la página web, la voy a poner en la descripción del podcast para que la gente pueda darle clic y directamente conectar contigo. Y Claudia, nuevamente quiero darte las gracias. Gracias, la verdad, por aceptar esta invitación, por traer y compartir tus conocimientos, tus experiencias de vida, de trabajo, tu sabiduría con cada uno de nosotros y bueno, esperemos que quizás podamos grabar nuevamente otro episodio y seguir creciendo y seguir sembrando conciencia. La verdad, mil gracias por todo. Muchas gracias a ti, Ale, por la invitación y ha sido un gusto compartir contigo. Se me pasó la hora sí, volando. Es que cuando algo nos gusta, el tiempo no nos para. Es algo que es así, cuando algo nos da pasión, no nos damos cuenta del tiempo. Así es. Así que gracias Claudia y gracias a todos nuevamente por sintonizarnos, por escucharnos y por ser parte de esta comunidad de vida consciente. Los veo en otro episodio. Chao, chao. Gracias. Thank you for listening. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share with your friends.
I'll see you until next time. Chao, chao.